En este video vamos a tratar de analizar brevemente el papel que tiene y la validez que tiene el mensaje revolucionario de Simón Bolívar en nuestras épocas. Las fotos que vemos en el monitor pertenecen a la colección de arte teosófico de la Sociedad Teosófica, valga la redundancia, de Medellín, Colombia. En ella aparece Simón Bolívar rodeado de símbolos masones. Como todo el mundo sabe, es bien conocida la historia de que Simón Bolívar y la mayoría de los precursores de la independencia en América Latina tenían una educación filosófica muy amplia y pertenecían todos ellos a la masonería. Y en las principales capitales de América Latina existían logias masónicas conectadas con las logias de Europa. Así que todo el proyecto liberador de América Latina obedeció a un proyecto con raíces de la masonería, y fueron los europeos los que financiaron dicha legado libertador de Simón Bolívar y de todos los demás libertadores de América Latina. Así pues, debemos entender que el papel y la historia política y militar de Bolívar, que también es muy conocida y que se gestó durante más de 20 años de luchas y de adversidades de todo tipo, produjeron un cambio completo en la historia de América Latina. Aquí no vamos a resumir toda la carrera política y militar de Bolívar, simplemente nos vamos a tratar de responder la pregunta, primero, de qué era lo que estudiaban los masones de aquella época, y en segundo lugar, vamos a hacer un breve resumen de un libro que se llama Las Sociedades Secretas, de un filósofo muy interesante que es René Alliot, que es un filósofo francés que ha estudiado estas sectas durante muchísimo tiempo. Así pues, debemos tener en cuenta que la misión histórica de Bolívar fue la de haber entendido el movimiento de la historia y los cambios que tuvo la historia. Como dijimos, vamos a mirar qué es lo que estudian las sociedades secretas, tanto sea Rosacruces, sea metafísicas, sea teosóficas, sea masonas, etcétera. Ellos lo que estudiaban era las claves para decodificar todos los libros sagrados de todas las religiones de Occidente, ya sea el Sagrado Corán, la Sagrada Biblia, la Sagrada Cábala, etcétera, etcétera. Esos libros están encriptados, y si uno no tiene las claves para desencriptarlos, pues simplemente se queda con la versión literal de estos libros, que es muy ingenua, que es muy infantil, que es la que se le da al público en general, que es la versión exotérica. Ellos estudiaban la versión esotérica de toda la filosofía universal. Entonces estudiaban, por ejemplo, la clave teológica, que es la que da la clave sobre las cualidades de la divinidad. O estudiaban la clave cosmológica, que es la que explica las 7 etapas evolutivas del universo. O la clave antropológica, que es la que explica el movimiento del proyecto humano y las etapas evolutivas del proyecto humano. También estudiaban la clave astrológica, el papel de los astros en la evolución de todos los proyectos de vida, la clave geométrica, la clave numérica, o sea, las matemáticas de la naturaleza. El mundo está hecho lógicamente, el mundo es un número, como decían los pitagóricos, y estudiaban sobre todo la clave iniciática, que son las etapas evolutivas de la conciencia. Todo esto lo conocía muy bien Bolívar, todo esto lo estudian muy bien los masones, y no vamos a explicar aquí cada una de estas claves, porque sería redundante, ya que
hay suficiente información en YouTube y en Internet para conocer qué es lo que estudian los masones, qué es lo que estudiaban las sectas secretas, que hoy en día ya no son secretas, que ya se han vuelto democráticas y que les sellan al público todo lo que anteriormente solo se les enseñaba a los iniciados. Así pues, el papel de Bolívar y la historia de Bolívar es muy conocida y todos conocemos el trágico final que tuvo la misión bolivariana. Bolívar para 1930 había fundado una gran república que contenía 6 países prácticamente, que eran Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Si se hubiera conservado la unidad de esos 6 países, seríamos una potencia económica y no nos hubieran tratado tan mal la historia y todos las grandes potencias económicas que nos han tratado siempre como exportadores de materia prima y nos han colonizado prácticamente durante estos últimos 200 años. Así que lo que se impone en este momento es retomar los ideales de Bolívar y tratar en lo posible de rehacer esa gran confederación de la unidad bolivariana que trató de hacer Bolívar hace 200 años. Y es tanto más importante, puesto que en el siglo XXI se perfilan un mundo nuevo, un mundo con nuevos imperios, un mundo con nuevos poderes, con nuevos valores. Y si este siglo XXI y los años venideros nos agarran como paisitos pequeñitos, vamos a ser no solamente colonizados, sino recolonizados y explotados mucho más que antes. Si nos unimos, si retomamos ese sueño perdido trágicamente de Bolívar, podríamos tal vez enfrentar con mayor optimismo el futuro y industrializarnos y hablar de tú a tú con las potencias extranjeras. Pero más allá de este propósito idealista, que no es tan idealista y podría ser real, vamos a ver qué es lo que entraña realmente los estudios de todos aquellos que son esotéricos y que estudian la masonería, la metafísica, etcétera. Dice nuestro citado René Aliou lo siguiente: la prueba histórica de la influencia de las sociedades secretas es muy difícil de descubrir y conviene recordar, sin embargo, el valor de la prueba lógica que evidencian los ritos y los símbolos de las iniciaciones. Ahora bien, la idea de una gran transformación universal de la sociedad, es decir, de la materia humana, bajo la acción de la energía celeste del amor, de la justicia, es análoga, es semejante a las teorías esotéricas de la alquimia, que se refieren a los misterios de la transmutación universal, bajo la influencia de la energía del fuego visible e invisible. Así pues, desde el comienzo de los tiempos modernos aparece esta idea revolucionaria por excelencia de que el hombre debe y puede realizar la gran obra social cuya meta es la propia transformación humana. El paralelismo de este proyecto con el proceso que plantean los masones, con el proceso iniciador de las sociedades que antiguamente eran secretas, no es menos evidente. Así pues, como el iniciado, con la ayuda de los ritos, debe morir y renacer de nuevo en un hombre mayor y mejor, las sociedades antiguas deben ser descompuestas a fin de transformarse en una organización nueva, en un orden de existencia y de potencia superior al que hasta entonces habían alcanzado. En esta meta, la asociación de los hombres instruidos y esclarecidos de todas las naciones se vuelve pues indispensable en el seno de comunidades que deben guardar el secreto para no exponerse a las persecuciones de las potencias que quieren conservar sus privilegios y mantener el antiguo orden atrasado del mundo. Estas ideas, lentamente elaboradas a partir de la Reforma, aparecen ya con mayor claridad en la literatura utópica del siglo XVII y en toda la literatura esotérica que leyó Bolívar y todos los reformadores, y se revelan con todo su brillo en las teorías de la liberación, que definió así la meta de la secta secreta que se había fundado por Weishaupt
en 1772, y que resume sus ideales de la manera siguiente. Se trata de una reunión en vista de un interés elevado y por un lazo duradero de hombres instruidos de todas las partes del globo, de todas las clases y de todas las religiones, a pesar de la diversidad de sus opiniones y de sus pasiones. Hacerles pues amar este interés y este vínculo, a tal punto de que reunidos o separados, actúen todos como un solo individuo, que a pesar de sus diferentes posiciones sociales, se traten como iguales y que hagan espontáneamente y por su propia convicción lo que no se ha podido efectuar por ningún temor público, desde que el mundo y los hombres existen. Esto es, pues, lo que se tratan de realizar el tipo de filosofías que estudiaban Bolívar y la masonería.